Buenas, mi grupo está conformado por María José Alarcón y mi persona Katie Guzmán, y nosotros les venimos a exponer sobre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria y fosforilación oxidativa es un proceso fundamental tanto para las eucariotas como para las procariotas, para la obtención de energía, ya que si no se pasa por esta fase, que es la que viene a seguir de la glucólisis y ciclo de Krebs, no se obtiene la energía necesaria que es requerida. Pero vamos por partes. La cadena respiratoria, o también llamada cadena de transporte de electrones, es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas incrustadas en la membrana, la mayoría de las cuales se organizan en cuatro grandes complejos nombrados del 1 al 4 en forma romana, que son principales para que esta cadena funcione lo más de bien. Estos complejos son proteínas transmembranas que atraviesan la membrana. Su función principal, ¿cuál es? Es la de dar paso a los protones. Pero así como hay un flujo de protones, en la membrana, también habrá uno de electrones, gracias a la ubioquinona. Y la consecuencia final de estos dos será la formación de una molécula de agua. Más adelante les hablaré sobre los complejos. ¿Dónde ocurre este proceso? Bueno, anteriormente les había dicho que este proceso ocurre en las eucariotas y en las procariotas. ¿Pero en qué parte de ellas ocurre? Bueno, en las eucariotas muchas copias de estas moléculas se encuentran en la membrana mitocondrial interna. Y en las procariotas, los componentes de la cadena de transporte de electrones están en la membrana plasmática. Conforme los electrones viajan a través de la cadena, se desplazan de un mayor nivel de energía a uno inferior y se mueven de moléculas menos ávidas de electrones a otras más ávidas, como se puede observar en la figura. En estas transferencias de electrones se libera energía y varios de los complejos de proteínas utilizan la energía liberada para bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal para formar un gradiente de protones. Básicamente, estos complejos los veremos a continuación, cómo funcionan en la cadena respiratoria. Otro dato muy relevante que hay que tener en cuenta es que esos electrones que van a entrar a la cadena de transporte ya provienen de aquellas moléculas como la NADH y la FADH2. Y estas moléculas se producen en fases que se han visto anteriormente en la respiración celular, como lo es la glucólisis, la oxidación de piruvato y el ciclo de ácido cítrico o de Krebs. Antes de empezar a hablar sobre cada uno de los complejos, hay que aclarar un poco sobre las moléculas NADH y FADH2. El NADH es muy bueno donando electrones en reacciones redox, o sea que los electrones están en un nivel de energía alto. Y el FADH2 no es tan bueno para donar electrones como el NADH. Es decir, en otras palabras, sus electrones se encuentran a un nivel de energía más bajo. Las moléculas de FADH2 producen un menor bombeo de protones, es decir, contribuyen menos al gradiente de protones, comparadas con el NADH. La cadena de transporte de electrones consiste básicamente en lo que son transportadores, y estos transportadores están unidos a la membrana interna. Estos transportadores son básicamente proteínas integrales de membrana, con grupos prostéticos capaces de aceptar o donar uno o dos electrones. Existen varios tipos, como lo había dicho anteriormente, de moléculas transportadoras de electrones. Encontramos lo que es las flavoproteínas, la ubiquinona, las proteínas ferrosulfaradas y los citocromos. La flavoproteína
básicamente es una proteína que está unida a una molécula orgánica, esta llamada flavin mononucleótido. Se designa con las letras FMN. Ese FMN básicamente es un grupo prostético donde una molécula no proteica está unida a una proteína para que pueda funcionar. La ubiquinona básicamente es llamada coenzima Q o simplemente Q. Esta puede actuar como donador o aceptador de electrones. Al momento de ella hacer eso, de donar o aceptar, ella se reduce y se transforma en QH2. Las proteínas ferrosulfuradas básicamente son proteínas que contienen tanto hierro como azufre. En la transferencia electrónica mitocondrial actúan por lo menos 8 de estas proteínas. Y los citocromos, que básicamente son familias de proteínas también, pero estas están relacionadas con grupos prostéticos hemo, los cuales tienen iones de hierro. Entonces procedamos a hablar de los complejos, que son los que permiten dicho movimiento. Complejo 1. El NADH transfiere sus electrones a este complejo. Ahí, esos electrones son recibidos por la FMN. Esta traslada los electrones a otra proteína en ese mismo complejo. Esta proteína es la que está conformada por hierro y azufre, que a su vez esos electrones son transferidos a la ubiquinona. Complejo 2. Aquí el FATH2 deposita sus electrones en la cadena, pero lo hace directamente al complejo 2, ya que esta molécula no es muy buena donando electrones como lo habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es muy importante, ya que se encuentra insertada en la membrana interna de la mitocondria. Básicamente, el FATH2 transfiere sus electrones a las proteínas hierro sulfuradas dentro de este complejo, las cuales también transfieren los electrones a la ubiquinona, que es el mismo acarreador móvil pues que se ve en el complejo 1. Complejo 3. Al igual que en el complejo 1, aquí también encontramos proteínas ferrosulfuradas, pero también existen otras proteínas de otro tipo, que son los citocromos. Bueno, básicamente aquí los electrones pasan de un citocromo hacia la proteína ferrosulfurada. De así pasan a otro citocromo para finalmente ser transferidas fuera del complejo por el citocromo C, que es un acarreador móvil también. Complejo 4. Bueno, aquí los electrones son transportados a este último complejo, donde atraviesan dos citocromos más, uno de los cuales es muy importante. ¿Por qué? Pues básicamente es porque un grupo hemo y el ion de cobre que vamos a encontrar ahí se unen a una molécula de oxígeno. Esta se va a reducir completamente, es decir, va a ganar electrones y protones hasta convertirse y liberar una molécula de agua. Ahora pasamos a la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la culminación del metabolismo energético en la respiración celular. ¿Dónde se da la fosforilación oxidativa? Esta se da dentro de la célula. En ella encontramos la mitocondria. Recordemos que la mitocondria es la encargada de producir el ATP. En la mitocondria, la fosforilación oxidativa se lleva a cabo dentro de las crestas internas de la membrana de la mitocondria. Podemos observar la imagen donde están todas las partes de la mitocondria, pero en este caso nos vamos a dirigir en la membrana interna. La fosforilación oxidativa está conformada por una cadena de transporte o de respiración. En ella, los electrones se transportan de una molécula a otra. Esta es la cadena de transporte de electrones que hay en las crestas mitocondriales. Aquí hay un complejo proteico más y es el ATP sintasa. Tenemos la matriz mitocondrial y el espacio intremembranoso.
En ambas hay protones, pero en el espacio intramembranoso hay más. Pero lo que se quiere es que haya más en la matriz mitocondrial. Recordemos un poco sobre lo que nos hablaba nuestra compañera Katie hace un momento. Ella nos comentaba que en la membrana hay unos complejos conocidos como cadenas de transporte de electrones. En este caso nosotros tenemos un complejo más llamado ATP sintasa. Ok, la fosforilación oxidativa empieza cuando el NADH dona 2 electrones y esta se convierte en NAD+. Bueno, esta dona los electrones al primer complejo. A medida que los electrones pasan al complejo siguiente, los protones pasan desde la matriz al espacio intramembranoso, pero no dona los electrones, sino que los pasa al siguiente complejo. Al pasar al complejo siguiente, un segundo par de protones serán recogidos en la matriz de este complejo llamado coenzima Q. Esta recorre toda la membrana y empuja a los protones al espacio intramembranoso. Los electrones se trasladan entonces al complejo final y vuelven a la matriz. Al final de la cadena, otros protones pasan al espacio intramembranoso y finalmente un átomo de oxígeno entra y recoge 2 electrones de la cadena y 2 protones de la matriz para producir agua. Como resultado, la concentración de protones es mayor en el espacio intramembranoso que en la matriz. Esto crea 2 tipos de desequilibrio en la membrana. El primer desequilibrio es la concentración de protones y el otro desequilibrio es el electrostático. Estos desniveles o desequilibrios tienen una energía potencial que será utilizada para sintetizar el ATP. ¿Cómo se crea un desnivel? Estos protones van a querer volver a la matriz, pero no pueden, porque las bombas son de un solo sentido. Solo podrían volver a la matriz pasando a través del ATP sintasa. Y he aquí la importancia de este complejo. La ATP sintasa es una membrana compleja, que básicamente tiene una compuerta que permite el paso a 4 hidrógenos, para que regresen a donde estaban antes de que los complejos los movieran. Al hacer esto, la energía producida por el movimiento de estos protones hace que una molécula de ADP que esté cerca y un grupo fosfato del ambiente que no esté ocupado se unan produciendo el ATP. Eso es la fosforilación oxidativa, la principal función de las mitocondrias. Es la síntesis de ATP añadiendo un fosfato a un ADP gracias a la energía producida por el paso de protones a favor de gradientes, es decir, buscando el equilibrio de un espacio de mayor concentración a uno en el que hay menos, a través de un ATP sintasa en su regreso a la matriz mitocondrial, de donde habían sido bombeados aprovechando los electrones que se habían obtenido oxidando moléculas orgánicas. La fosforilación oxidativa, estos 2 procesos describen el principio y el final del proceso, pero no se pueden olvidar de los pasos intermedios. Esto es todo con respecto a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa. Muchas gracias.